muchos les va a recordar hoy nuestro psicólogo de cabecera a alguien de la televisión. Porque es que se ha venido él en plan así como picapiedra. Es que no sé si llamarlo Pedro Picapiedra o Antonio Guerrero. Como mejor te venga. Qué maravilla, de verdad. Qué bien te queda la corbata, la corbata de ese color. Es que me pega el celeste a mí. La tienes un poco, ¿no? Sí, no. Sí, tendrías que colocártela. Sí, es que está un poquito de lado, creo yo. Sí, bueno. Bueno, pero eso forma parte del outfit. Bueno, a ver, hoy vamos a hablar de temas importantes. Hoy vamos a hablar de algo que hay mucha gente que lo sufre. Y es que hay mucha gente que cuando el miedo llega a unos extremos, le entra ese ataque de pánico. Hoy vamos a hablar del pánico o de la angustia, ¿no? Hoy yo quería hablaros del tema del trastorno de pánico y de angustia, porque dentro de lo que es la ansiedad es uno de los trastornos que más se ven. Entonces es un trastorno muy común y por eso yo quería que hoy se diera un poquito a conocer. ¿Cuánto de común? Pues bastante común. Yo te diría que de casi 10 casos de ansiedad que tengo, te puedo decir que 6 son de trastorno de pánico. O sea, está ligado directamente a la ansiedad. Claro, es que la angustia, de hecho, me gustaría antes de empezar hacer una distinción entre lo que es el miedo, la ansiedad y la angustia o el pánico, porque es un dato que yo creo que es interesante y es importante conocer, porque muchas veces tenemos tendencia a todo llamarlo igual, es decir, todo es ansiedad y no todo es ansiedad. Mira, una de las cosas que necesitamos distinguir es el miedo de la ansiedad. El miedo es una emoción primaria. Sí. Eso significa que nosotros nacemos con esa emoción. Un bebé tiene miedo. Al igual que siente alegría, al igual que siente asco, son emociones primarias, no se aprenden con el tiempo en la interacción. Entonces, es una emoción que es adaptativa en el sentido de que nos permite a nosotros salvarnos, porque claro, cuando tú tienes miedo de algo te paras, entonces no tomas muchas veces actitudes que te pueden poner en peligro, con lo cual el miedo es una emoción necesaria y adaptativa. Ansiedad es cuando ya ese miedo se va a un componente más al futuro. Eso quiere decir que hay una preocupación anticipada de posibles amenazas o peligros que me puedo yo encontrar, y ahí es donde aparece la preocupación, lo que es la emoción que notamos como ansiedad, pero porque imaginamos unos escenarios futuros. O sea, el miedo es un miedo a algo que va a suceder o que podría suceder, que imaginamos que puede suceder. Esa sería la ansiedad, que es un componente más a futuro, vale, ese es y ve los escenarios al futuro. Exacto. El miedo es más del presente. Vale. Si, por ejemplo, yo que sé, cualquiera de los que nos esté viendo, veis un perro por la calle, tú ves ese perro y te da miedo que te muerda ahora. Me da miedo que lo tengo aquí, me muerda ahora. Entonces, eso es miedo. Ansiedad es cuando yo estoy en mi casa y digo, ¿y si yo ahora salgo a la calle y me encuentro un perro y me muerde? No es ahora, es un escenario anticipado. Entonces, es una emoción que va hacia el futuro, es una emoción más prolongada. Entonces? Y la angustia es un episodio de miedo intenso. Es decir, cuando nosotros tenemos un episodio por cualquier circunstancia, que ahora os voy a contar un poco cuáles son las condiciones o los factores que pueden influir en esto, hay un episodio de miedo muy intenso en el cual la persona se puede bloquear, puede sentir unas sensaciones que pueden ser muy terroríficas, como palpitaciones, sudoración, falta de respiración, noto como que me ahogo, tiemblo, tengo sensaciones incluso hasta de despersonalizarme, como si no me viera desde fuera. Es decir, que pueden ser una sintomatología muy potente, pero es cortar el tiempo. Es decir, el ataque de pánico dura muy poquitos minutos, pero las sensaciones son bastante fuertes, con lo cual, pues bueno, puede haber un episodio muy intenso, que es lo que consideramos la angustia o el pánico ya. Vale, angustia y pánico lo vamos a considerar sí, lo mismo. Lo vamos a hablar de la misma manera, angustia que pánico. Lo que pasa es que ya te digo, ya por deformación profesional hay veces que yo lo digo de una manera o lo digo de otra, pero son lo mismo, básicamente. Bueno, además de esto, de la angustia, el pánico, de lo que estamos hablando, y de esa forma que tiene de aparecer y tal, ¿cuáles son los síntomas, si tuviéramos que relatarlo? Porque, bueno, como siempre has preparado una exposición genial, que ahora la veremos, y esto es la lista de la compra, pero
después de 2 meses sin ir al súper. Cuando viene del síndrome vacacional, que hablábamos. Totalmente, vamos. Por eso increíble. te estresa después de las vacaciones, ¿no? Vamos. Claro, es lo que te comentaba, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando diagnosticamos en consulta un trastorno de pánico, necesitamos ver que hay una serie de sintomatologías, pero que evidentemente no está toda la que está puesta ahí, sino que dentro de todo eso que está ahí, que ahora si podemos veremos, nosotros vamos a ver que se tienen que cumplir una serie de requisitos, unos 4 o 5 dentro de todo lo que hay. Entonces, como sintomatología, es como te he comentado, el episodio de miedo intenso puede llevar palpitaciones, es decir, como una percepción de taquicardia, palpitaciones, una sudoración, puede aparecer también una sensación como de falta de aire, esta sensación de, es como que quiero respirar y no puedo, ¿no? Como si tuviera una losa, ¿no? Muchas Pero veces eso aquí sale de repente. el miedo intenso aparece, a ver, de repente y no de repente. Esto es lo que también te quiero comentar, que cuando nosotros hablamos de diagnóstico hay 3 cosas importantes que valoramos. Sí. La primera es la aparición de crisis, Sí. crisis que son de angustia o de pánico, que son repentinas y recurrentes y inesperadas. 2, preocupación porque esto se repita. Y 3, una afectación en tu vida diaria, de manera que tú te vas viendo como a nivel laboral, a nivel familiar, te empieza a condicionar y empieza a generar mucho malestar. Entonces, estos 3 puntos que son importantes, aparición de crisis, preocupación por que se repita y deterioro, es lo que nosotros valoramos a la hora de ver si hay un trastorno o no, porque como te comenté el primer día, un trastorno se considera cuando hay una afectación tan grande que te empieza a ti a condicionar tu vida diaria en distintos ámbitos, por eso te genera un trastorno, te trastorna tu vida. Entonces, esos son un poco los factores que son importantes e interesantes de evaluar. Como te decía, a nivel síntomas de taquicardia, síntomas de respiración, síntomas, por ejemplo, hay personas que les generan náuseas, otras personas a lo mejor les da diarrea, o le puede incluso hasta provocar, se me da la palabra, estreñimiento. Hay personas que tienen síntomas un tipo más disociativo. Disociativo significa que es una experiencia como si lo que yo estoy viviendo o no fuera real, es como una especie de pesadilla, está todo tan potente, tan fuerte, que es como tienes una sensación si eso no estuviera pasando, es como esto es como no es real, no está pasando, o lo que llamamos despersonalización, que es como un fenómeno como si tú te vieras desde fuera, es como un poco una visión en túnel, ¿no? Como si yo me viera desde fuera viviendo todas esas sensaciones, y entonces claro, es una experiencia que puede generar pues cierto miedo, porque claro, si no nunca la has sentido, pues la verdad es que te puede llegar a asustar, ¿no? Vamos, tú puedes pensar que te vas a morir incluso. Evidentemente, de hecho, uno de los principales miedos que suele haber cuando hay trastornos de pánico es el miedo a morirte, el miedo a perder la cabeza, a que te dé a perder la cabeza. A perder la cabeza, a volverte loco, porque claro, ya te digo, cuando aparecen estos fenómenos disociativos, claro, el percibir la realidad como si no estuviera pasando, o el hecho de yo como si me viera desde fuera, claro que genera bastante miedo. Entonces las personas tienden a pensar, tío, se me está yendo la olla, me voy a volver loco, me van a meter en Puerto Real, me voy a morir, me va a dar un infarto, o ya te digo, ¿no? Incluso, ya te digo que hay personas que piensan que los ataques como que van a más y que va a llegar un día en el que le va a dar el superataque, que va a ser definitivo, ¿no? Entonces, pues, son Pero miedos hay síntomas así como físicos, no sé, has dicho las náuseas, has dicho sudoración, las palpitaciones, mareos, por ejemplo. También, desestabilidad, esa sensación de acaloramiento, es decir, es que el... ¿Acaloramiento o escalofríos? Los dos. Los dos, claro, a la vez. Claro, porque date cuenta, tú por ejemplo alguna vez has tenido la sensación cuando se te baja el azúcar, esa sensación como de que tienes como el calor en la cara pero a la vez tienes frío y temblor, es una sensación esa así parecida, ¿no? Entonces como yo me noto calor, porque claro, date cuenta que se mueve mucho dentro de nuestro organismo el sistema nervioso autónomo, que es el encargado de manejar toda esta sintomatología, el simpático, que además, fíjate, ¿no? Se llama simpático, qué nombrecito. Y fíjate, ¿no? Pero claro, genera todas estas sensaciones porque hay una descarga dentro del sistema. Pero nuestro organismo nosotros lo vamos notando a nivel de sensación. Entonces yo puedo notar esa sensación de acaloramiento, incluso como si tuviera sensación de hormigueo, de que se me queda dormida la mano o la cara, ¿no? De hecho, ya te digo, algún día, si te parece, podemos tratar un poco más el tema de la ansiedad como respuesta, sí, y abordamos un poquito más todas las respuestas para que quede más clara. Pero hoy, por ejemplo, quiero centrarme en el tema del pánico como ataque, como crisis. Mira, ataque de pánico, ataque de angustia. Está muy bien lo de los síntomas, está muy bien todo esto, pero mucha gente dirá, ¿por qué me ocurre esto? ¿No?
¿Dónde está el motivo de que a mí me ocurra esto y a otra persona no? Realmente las causas no se conocen. Es decir, no hay una causa conocida para el trastorno de angustia ni de pánico. Lo que sí que hay son factores un poco de riesgo. Bueno, de riesgo, factores, vamos a decir, intervinientes. Sí. Entonces, un factor interviniente, por ejemplo, es el factor genético. Eso quiere decir que si tú en tu familia hay antecedentes de trastornos de pánico o de ansiedad, pues probablemente tú tienes como más posibilidades de que te pueda aparecer. No significa, y esto es importante, no significa que porque alguien lo que tenga en la familia yo lo tenga que tener, pero sí que es un poco predisposición. Tienes papeletas. Tienes papeletas. Además, date cuenta que, por ejemplo, si mi madre es una persona muy nerviosa, a mí siempre me va a estar diciendo, ten cuidado, no hagas esto, no vayas aquí, no te juntes, no te montes. No. Entonces, claro, me va a generar a mí también un miedo, que entonces a lo mejor yo no lo tenía de antes, pero sí que un poco por aprendizaje voy a terminar desarrollando. Por eso te digo que es importante. No es tanto genético como psicológico también. Sí, exacto. Claro, es que te influye, es lo que te digo, una parte genética, también una parte biológica. Date cuenta que, no sé si alguna vez, yo creo que sí que hemos nombrado alguna vez los neurotransmisores. Sí. Es decir, que son sustancias que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema cerebral que favorecen la conducción dentro de lo que son las neuronas para transportar información. Entonces hay dos neurotransmisores que parecen que están implicados en esto, que es la norepinefrina y la serotonina. Entonces, bueno, también ahí hay un factor biológico. Hemos hecho genético, que puede ser un poco por lo que es a nivel familiar, de antecedentes, y biológico a nivel de neurotransmisión. También tenemos factores que son más psicológicos, como acabamos de ver, ¿no? Esa transmisión por parte a lo mejor de la educación que yo recibo, mi vulnerabilidad al estrés, si yo, por ejemplo, soy una persona más o menos sensible, mi personalidad, es decir, que todo esto también va a influir a la hora de que yo pueda desarrollar. ¿Puede pasar que no lo tengas y que en la edad adulta lo desarrolles? Claro, normalmente los trastornos de pánico y de ansiedad se suelen manifestar a partir ya de los 15-16. Es decir, no significa que de infancia no haya ansiedad, pero el debut de lo que son los trastornos suele aparecer un poco más adelante, por lo menos adolescencia y ya más tardía, ¿no? Pero, claro, tú como adulto, cuando vas teniendo también más factores de estrés, es más fácil que te pase. ¿Por qué? Porque cuando tú, por ejemplo, eres niño, pues bueno, tus responsabilidades están un poquito más limitadas a lo que es el colegio y poco más. Pero cuando tú ya eres mayor y ya tú te ves y dices, la casa, el trabajo, los niños. Entonces, claro, te pasa, por ejemplo, algo potente, que te despido. Hostia, ¡pum! Entonces eso puede hacer que te pegue un viaje, ¿no? O que se muera un familiar, y entonces pues, te puede pegar como el primer ataque. ¿Qué pasa? Que el primer ataque no es indicativo de un trastorno, pero si yo ya empiezo a tener miedo a que se repita, ahí empezamos a entrar ya en la espiral. ¿Por qué? Porque el problema, y eso es uno de los factores, bueno, más que de los factores, más que veremos en las pautas que quiero yo decirle a las personas hoy que nos están viendo, el problema no es la sensación y el ataque, el problema es lo que yo hago después. Porque si yo me da un ataque de ansiedad en un sitio y me voy, mi mente entiende que hay un peligro ahí que me tengo que escapar. Y entonces de aquí a la próxima lo voy a anticipar y voy a evitar. Y ese es uno de los factores principales de mantenimiento del trastorno de pánico, la evitación y la escape. La evitación es, por lo tanto, algo que va a potenciar que lo desarrollemos. Que lo mantengamos. O que lo mantengamos. Que lo mantengamos más que nada, porque cuando a ti te da un ataque de ansiedad, bueno, si tú te da un ataque de pánico en algún momento y no lo llevo más allá, simplemente decir, oye, mira, pues yo qué sé, me he saturado, había mucho estrés, me ha pasado algo muy grande, ¿no? Pues lo que te digo, te llaman, oye, mira, que se ha matado tu primo. Hostia, esto te puede pegar un ataque de ansiedad. Entonces, a priori un ataque de ansiedad o de pánico nos puede pasar a cualquiera. Es decir, que no hay ningún problema con esto. Pero si ya vemos que empiezo a tener miedo a que se repita, yo ya empiezo a mi conducta a cambiarla, empiezo ya como no querer ir a determinado tipo de sitio o a hacer determinado tipo de cosas, porque una de las primeras cosas que la gente con trastorno de pánico tiende a hacer es empezar a dejar de hacer ejercicio, porque le da miedo. Claro, tú haces deporte y el corazón se te acelera, que es un síntoma del ataque de pánico, con lo cual hay una asociación y esa asociación hace que empecemos a evitar. Entonces ya te digo, dentro de lo que son los factores, pues está también el conductual. ¿Y qué hay que hacer para, de alguna manera, sobrellevarlo? No sé si esto, o evitarlo. Evitarlo no, porque todo lo que sea que queramos evitar algo, lo potenciamos. Esto es como muchas veces, ¿no? Si yo te dijera a ti que no pienses ahora en un coche amarillo, ¿tú ahora qué piensas? En un coche azul. Claro, ¿para qué? Para no pensar en el amarillo, ¿no? Es decir, que al final estamos intentando siempre como mantener fuera de nuestra conciencia aquello que nos molesta, pero al final intentar echarlo es seguir manteniéndolo porque me estoy recordando que tengo que echarlo. Entonces, intentar evitarlo no es la solución está básicamente en aceptar
que estoy teniendo una emoción, porque el ataque de pánico es una emoción. Lo que pasa es que es una emoción muy desagradable, es una emoción que nos puede generar miedo, pero es solo una emoción, no va más allá. Sí, pero ¿cómo se maneja esa emoción? Entonces, lo primero es aceptando que lo que estoy sintiendo es una emoción. Después, no alimentarla con pensamientos catastróficos del tipo me voy a morir, me va a dar un chungo aquí, me voy a volver loco, sino darnos mensajes del tipo es una emoción, esto ya en otros momentos a lo mejor la he sentido y no va más allá, lo voy a poder aguantar, como otras veces ya he visto que tengo experiencia en esto, no hay peligro, solo es una sensación de miedo, es decir, darnos mensajes positivos a nosotros mismos cuando nos está pasando, ¿vale? Después también eso, no evitar cosas, eso es súper importante, de verdad. Si alguno os está pasando, no huyáis, no escapéis, no evitéis, porque si evitas, forma parte después del problema. Es decir, se convierte en parte del problema porque es una conducta de seguridad. Si yo siento miedo cuando voy a hacer ejercicio, ¿qué tengo que hacer para no sentir miedo? No ir. Entonces ya empiezo a dejar de hacer cosas. Y esto se puede complicar con la agorafobia, que normalmente suelen ir de la mano. O sea, el ataque de pánico te puede terminar en un miedo Claro. al... Es que eso es una cosa que no me he querido meter mucho porque ya sería ampliar mucho el círculo del tema del pánico, pero de hecho uno de los diagnósticos es el trastorno de pánico con agorafobia, porque evidentemente es lo que estamos hablando. Si yo evito, esa evitación va a ir generalizándose, eso significa que cada vez voy a evitar más cosas. Terminas dentro de la cama. Al final terminas dentro de tu casa no queriendo salir porque todo es un peligro. Entonces necesitamos que no haya una evitación. Compartirlo con otras personas, buscar apoyo. Es decir, no quedártelo dentro y decir, van a pensar la gente que estoy más ahora. No, habla, oye, mira, me está pasando esto. Porque es muy común, es que es más común de lo que todo el mundo se piensa. Hablar con alguien que yo me da un ataque de ansiedad y me da miedo que me repita. A lo mejor hay alguien que te dice, anda. Pero tú necesitas sacarlo para afuera. Porque si te lo quedas dentro, al final es un miedo más. Entonces, compartirlo, busca sobre todo ayuda profesional. Es decir, esto es que, ¿verdad? Yo creo que no hace falta ni decirlo. Pero hay que buscar ayuda profesional, porque el problema del trastorno de pánico es que si tú no lo tratas, va a más. Va a más. Y entonces, ahí es donde nos vamos a encontrar una problemática que después va a ser más difícil de abordar porque está más cronificada. Mira, se me está viniendo, es que es inevitable. Yo te veo con esa camisa y me acuerdo del cine, de las películas y tal, y me estoy acordando de momentos en las películas cuando le da a uno un ataque de angustia que se pone con la bolsa de papel. Sí. ¿Eso de ahí, eso sirve? Claro, mira, una de las cosas que nosotros hacemos cuando tenemos un ataque de pánico es hiperventilar. ¿Vale? La hiperventilación es una respiración tan superficial y tan rápida que lo que hacemos es meter oxígeno de una manera muy rápida. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Nuestro sistema está regulado, es un proceso que se llama homeostasis, ¿vale? Y este proceso lo que hace es una regulación entre la cantidad de oxígeno que a mí me entra y la cantidad de dióxido de carbono que yo expulso. Entonces, en ese equilibrio es donde nosotros mantenemos una respiración. ¿Qué pasa cuando nosotros nos da un ataque de ansiedad, un ataque de pánico? Que metemos tanta cantidad de oxígeno para adentro que nuestro organismo no es capaz de degradarlo en dióxido de carbono y entonces hay un desequilibrio que me genera mareo, me genera malestar. Cuando yo cojo la bolsa de papel y respiro dentro, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que el mismo aire que ha entrado, ¿cómo sale? Como dióxido. Y entonces cuando vuelvo a aspirar, ¿qué es lo que aspiro? El mismo dióxido. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con eso? Reequilibrar. En el momento en el que mi respiración se vuelve natural, me retiro la bolsa y ya respiro. O me pongo, por ejemplo... ¿Respiras con la bolsa en nariz y boca? Exacto. Tienes que coger para que no se hayan fugas de aire. Es decir, tú tienes que reequilibrar eso cogiendo el mismo aire que estás expulsando. Porque si viene desde fuera, seguimos metiendo oxígeno. Entonces necesitamos recuperar ese equilibrio. Y para eso es para lo que respiramos dentro de la bolsa, para que haya una reequilibración. Cuando ya se ha producido, entonces retiramos y podemos utilizar algún tipo de respuesta, por ejemplo, de relajación y respiración, del tipo de cojo aire durante 3 segundos por la nariz, lo aguanto, por ejemplo, 5 segundos dentro y lo expulso en 7, para ir bajando la intensidad del miedo del episodio hasta que yo ya me vuelva a un estado natural. Me llevaría toda la mañana y toda la tarde hablando contigo, Antonio, pero se me va el tiempo y se me está yendo mucho. Y todavía tengo más preguntas que hacerte porque esto es un no parar, porque me parece súper interesante y sobre todo porque habrá gente que en casa te esté escuchando y diga, qué fácil lo explica, qué sencillo es todo. Pero cuando estás en un ataque de pánico, a ver quién puede pensar todo eso y controlarlo. Es complicado. De todas maneras, yo me quedaría con uno de los consejos, ¿no? El tratamiento
con un profesional de este trastorno, el trastorno de pánico o de angustia, y que en 15 días hablamos de otra cuestión, si te parece.